Bienvenidos al curso de Matemáticas 5 con el profesor Julio Daza. Para tener éxito en esta sesión de clases, te invitamos a seguir las siguientes sugerencias. Gracias, Jorge. Bien, voy a arrancar, Jorge. Buenos días. Antes de comenzar clase, quiero que vean un escritico acá. Muy bonito, y quiero que lo lean con calma y mediten en ese escrito. Profe, disculpe, ¿puede hacer zoom a su pantalla? A ver, ¿no se ve bien? No, se ve muy lejos, disculpe. A ver, ¿dónde le doy zoom acá? ¿O puedo? O espérate, déjame copiarlo y lo pego en Paint. ¿Arriba? ¿Arriba en dónde? Sí.
No, dice para llevarlo a Paint. Bueno, déjame llevarlo a Paint. Sí, ok. Y aquí lo extendemos. A ver, ver. Ok, ahí se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien ahí, Jorge? Sí, ahora se ve perfecto. Gracias, profe. Bueno, bueno, lo que dice este escritor francés es muy bonito. Se lo voy a leer. No camines delante de mí, tal vez no te seguiré. No camines detrás de mí, tal vez no te guiaré. Camina a mi lado y sé simplemente mi amigo. Albert Camus, gran escritor francés. El pensamiento del día, hermano. No, no quiero guardar. Y vamos a comenzar. Muy bien, estamos listos pues. El tema que vamos a trabajar hoy es el tema de lo que vamos a trabajar hoy es el tema de curvatura de una curva, plano normal, plano osculador. Nos quedaría un último tema que es velocidad, aceleración y rapidez. Eso lo vamos a ver la semana que viene junto con tandas de ejercicio. Bien, entonces vamos a hablar del concepto de curvatura. Vamos a ir un momentico a Paint. Entonces, vamos a hablar del concepto de curvatura. Fíjense, cuando tenemos una curva, observemos acá este montecito. Entonces, el tema de curvatura trata de estudiar estos montecitos. ¿Qué pasa acá? Y cómo eso nos puede servir. Bueno, los ingenieros civiles que construyen carreteras necesitan el concepto de curvatura. También se usa mucho, bueno, o lo han usado para diseñar autódromos. Los que han visto las carreras de NASCAR, ven que eso tiene un cierto peralte, unas curvas muy pronunciadas. Eso se hace, o se hacía, bueno, se hace ya, lo que pasa es que no se ve porque hay software que hacen esas cuentas, pero en un principio, como les digo yo, como les decía yo, mi estudiante de matemática 1, y perdonen la palabra, será un poquito fea, alguien se sentó y lo sudó un rato, hizo sus ecuaciones e hizo los modelos. Entonces, con curvatura, uno puede modelar peraltes de curva, puede modelar ciertas curvas, ciertos finales de curva que sean muy agudas, que no sea como una que construyeron por ahí, cierto gobierno construyó una que creo que con ángulo de 90 grados, algo así. Bueno, entonces eso lo estudian los ingenieros civiles. Los ingenieros mecánicos lo utilizan para el diseño de resortes. Utilizan mucho la curvatura. Entonces la curvatura es como decir la medida de este montecito aquí, de esta pronunciación acá. La curvatura la vamos a definir, como hicimos la vamos a definir en función de la parametrización por longitud de arco. Entonces, ¿qué es la curvatura? Bueno, es el valor absoluto de la variación
de un vector tangente T, que se llama el vector tangente unitario. ¿Qué es lo que se hace? Se traza un vector tangente y la variación. ¿Cómo varía ese vector tangente respecto a la longitud de arco? Es lo que llamamos curvatura. Esa es la definición cruda, pues, de curvatura, donde el vector tangente unitario en función del parámetro longitud de curva es el cociente entre la derivada del vector posición entre la norma de la derivada del vector posición con respecto a la longitud de arco. Acuérdense que la otra vez hablamos que la longitud de arco es la parametrización natural, la que no depende del sistema de referencia, solamente depende de un número, de la longitud del arco sobre un intervalo. Ejemplo, vamos ya a la curvatura para esta curva generada por este vector, para una curva generada por este vector posición. Fíjense que aquí estamos diciendo R, vector R en función del parámetro S. Pero este parámetro S es nuestro parámetro por longitud de arco de curva. Si a mí no me dicen que es el parámetro de longitud de arco de curva, ¿cómo sé yo que puedo usar esta relación? Bueno, muy fácil. Una forma es tomar la norma de la derivada de R de S. Si esa norma nos da 1, hay un teorema que nos dice que esa parametrización fue hecha por longitud de arco de curva. Como ya hemos deducido eso, entonces simplemente aplicamos la relación que está acá. La variación con respecto de S. Entonces, el vector tangente unitario en función de S tiene esta expresión. Y si usted lo deriva con respecto a S, como es una constante, la derivada es 0. Que es lo de esperarse por una recta. Si usted tiene una recta, tenemos una recta, fíjense, podemos ver que no hay pandeamiento, mejor dicho, no hay concavidad ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces podemos sospechar que la curvatura es 0. Y eso lo acabamos de verificar con nuestra relación. Bueno, el calcular la curvatura por esta definición es bastante engorroso. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que primero hallar el parámetro por longitud de arco de curva, que nosotros lo vimos en la clase anterior o en las clases anteriores y dijimos en esa clase que es un poco complicado porque tenemos que calcular una integral, nos queda en función de t y luego despejar t, que muchas veces no es fácil. Supongamos que calculamos la longitud por la fórmula y nos quedó t cubo más t igual a s. Bueno, despejarlo ahí es imposible prácticamente porque tendríamos una relación de grado 3 y es muy difícil. Ya de grado 2 es un poco complicado. Bueno, pero como siempre, el matemático, el físico, el químico, el científico, el ingeniero le busca la vuelta. El ser humano le busca la vuelta. Hay unas fórmulas que están demostradas en su libro. No pretendo que se las aprendan las demostraciones, pero sí vamos a aprender a usarlas. Y las fórmulas son estas que les doy acá. Voy a poner un poquitico más para que lo vean bien. Bueno, aquí primero definimos qué es el vector tangente unitario. Es el cociente entre la derivada del vector posición y su norma. El vector normal unitario es el cociente entre la derivada del vector tangente unitario y su norma. Y hay un nuevo vector que se llama el vector binormal. Ese vector es el producto cruz del vector tangente unitario
con el vector normal principal. Vamos un momentico a ver lo siguiente. Bien, supongamos que esta curva me describe la trayectoria de una partícula que se mueve a lo largo de ella. Bueno, para decir la trayectoria de la partícula, vamos primero acá. Vamos aquí. Y tenemos nuestra partícula que se está desplazando por esta curva. En cualquier punto de la curva, para un instante de tiempo dado, a la partícula, supongamos que esté por acá, le podemos asignar, en este punto le podemos asignar 3 vectores, fíjense. Un primer vector, el tangente, bueno, yo le pongo TDT, pero no hace falta escribir. Un primer vector que es el tangente unitario, un segundo vector que es el normal principal, y hay un nuevo vector. Voy a poner aquí un poquito exagerado. Ese nuevo vector lo vamos a llamar el vector binormal, que lo designamos con la letra B. Entonces, fíjense, en cualquier punto de la trayectoria de nuestra partícula P, ustedes le pueden asociar estos 3 vectores. Este tipo de representación, inclusive que aquí se puede hasta definir un nuevo sistema de referencia en base a estos 3 vectores, porque ellos son mutuamente ortogonales. Fíjense que acá dijimos que el vector B de T es el producto cruz de estos 2 vectores. Entonces, podría definir aquí un nuevo sistema de referencia. Estos 3 vectores se conocen como el triedro de Frenet, otro francés más. Entonces, a estos 3 vectores se le denomina el triedro de Frenet. Hay modelos que se hacen moviendo estos 3 vectores a través de toda la curva. Y con ese movimiento se puede modelar la construcción también nuevamente de ciertas curvas, resortes. Hay un poco de cosas que se está haciendo. Bueno, hoy en día con la tecnología se hacen muchas cosas. Entonces, bueno, tenemos la partícula, el movimiento, su trayectoria, y le podemos asociar en cualquier punto este sistema, vamos a decir así, de referencia nuevo que se llama el triedro de Frenet.
Bueno, entonces nuevamente nuestra expresión es para el vector tangente unitario, el vector normal unitario principal y el vector binormal. Bueno, aquí tenemos fórmulas para la curvatura. Como ya les dije, estas fórmulas están demostradas en su libro de Stewart o en cualquier otro libro de cálculo. Vamos a discutir cada una de ellas, fíjense. La primera fórmula habla de nuestra definición. La curvatura K es el cociente entre la variación del vector tangente unitario respecto de la longitud de arco. Ya dijimos que calcular la curvatura por ahí es un poco engorroso. Hay que saber calcular por longitud de arco, saber escribir t en función del parámetro nuevo s. Esa cuentica es un poco fastidiosa. Otra manera de hallar la curvatura, vamos a escribirla por acá. Hay dos maneras, ¿no? Fíjense, hay varias maneras. Una primera forma, vamos a decirlo así, K igual al cociente, que es lo que tenemos por acá, esa. Módulo de t' de t entre el módulo R' de t. Vean, esta fórmula de la curvatura es sencilla. Simplemente calculamos el vector tangente unitario, le hallamos su norma y lo dividimos entre la norma del vector R' de t, que es, acuérdense que ese vector es el vector posición, es el vector de coordenadas paramétricas de la curva que ustedes han parametrizado. Entonces, una manera es hacerla por acá. Hay otra forma, la curvatura puede tomar otra forma. Bien, fíjense, la otra fórmula de curvatura es, vamos a decirlo así, el producto cruz entre el vector R' de t con el vector R segunda de t, dividido por el módulo, en realidad sería la norma, vamos a decirlo así, de R' de t elevado a la 3. Esta es la que más se usa, es la más usual.
Porque aquí, fíjense, calcular el T' es un poco engorroso. Tiene que ser R' entre su norma y luego dividirlo. Bueno, aquí, este que no se usa porque con esta uno demuestra otras fórmulas de curvatura. Claro, el problema que tenemos acá es el siguiente. ¿Cómo nosotros calculamos el producto cruz? Vamos a recordarnos. Entonces, el producto cruz entre, voy a escribir acá, un vector W, vamos a decir así, un vector U, y un vector B es igual al determinante de esta matriz. Entonces, la primera fila, para que ustedes se recuerden, y J, K. La segunda fila, las componentes del primer vector, UP1, esto porque hay muchos de ustedes que se olvidaron de esta parte. Alguien dirá, bueno, tienen que saberlo. No, tampoco la cosa es así. Bien, entonces fíjense, de esta forma ustedes calculan el producto cruz de dos vectores, el determinante y JK, los vectores unitarios que ustedes conocen. Este es el 1, 0, 0, este es el 0, 1, 0 y este es el 0, 0, 1. Las componentes del vector U y las componentes del vector B. Entonces, el producto cruz viene dado por el determinante de esa matriz. Recuerden, por favor, para que no cometan errores, que los determinantes en base a matrices cuadradas. Yo sé que en física a veces les da un truquito que se pone un determinante de 2 filas por 3 columnas. Eso no existe. Matemáticamente, eso no existe. Bueno, entonces aquí irían las componentes de R', R segunda, calculan su determinante, le hallan la norma, que ya sabemos cómo se calcula, y la dividimos por este número. ¿Qué es lo engorroso de acá, de esto? Bueno, que yo me acuerde de cómo calcular un determinante. Bueno, si no se acordaban, ya lo saben. También el otro problema es cómo calcular el determinante. Y bueno, ahí llega su matemáticas 3 o la fórmula que ustedes dicen de su bachillerato. El método de la lluvia, el método de que llegó 2 columnas o 2 filas, las reproduzco. Bueno, ustedes saben cómo hacer eso. Entonces, esta es otra fórmula de curvatura. La fórmula esta. Bien, la otra forma de calcular la curvatura es esta que está acá. Fíjense, pero esta que está aquí, vamos a escribirla.
Bien, fíjense, aquí tenemos otra fórmula para la curvatura. Esta fórmula es buena cuando ustedes tienen la curva parametrizada x función de t, y función de t. Y pueden usar esta. Podrían usar esta también, pero ¿cuál es el problema? Que tienen que definir el r de t. Entonces tendrían que buscarse definir el vector r de t como x de t, y de t, 0. Y hacer este producto cruz. Pero entonces, eso es, como dice por ahí, echarse ustedes la soga al cuello. Si tienen la curva parametrizada x en función de t, y en función de t, y les piden calcular la curvatura, bueno, pueden usar esta fórmula. Muy sencilla. Claro, esta es una fórmula que a uno se le puede olvidar. Porque fíjense que acá, yo no sé, uno puede decir, bueno, ¿quién va primero? ¿X segunda y prima o X prima y segunda? Ahí hay un problemita. Bueno, si no me acuerdo, tengo que recurrir a este, que este es más fácil. Velocidad por aceleración. Ya está. Producto cruz entre la velocidad por la aceleración entre la rapidez al cubo. Eso nos dice esta fórmula. Como ustedes ya vieron sus físicas, o todavía están viendo física, es más sencilla esta fórmula, recordar. Pero hago la salvedad que ustedes tendrían que definir ahí, se lo voy a escribir acá, tendrían que definir ahí un r de t de esta forma. Como x de t, coma, y de t, coma, 0. Pueden definirlo así y podrían usar esto. Si se le olvida que esta es fácil de olvidar. Inclusive esto aquí no es fácil, pues. 1 más y' al cuadrado, las 3 medios, se le olvida uno en un examen. Este es más fácil porque simplemente defino mi r de t de esta manera, le calculo sus primera y segunda derivada, o mejor dicho, le calculo su velocidad, le calculo su aceleración, le calculo su rapidez y listo, hago este cociente, producto cruz, entre la rapidez al cubo. Y me olvido de esto, pero tienen que agregar la tercera coordenada 0 y hacer producto cruz. Esa es la dificultad. La última es esta ecuación que está acá. Esta es para una curva y igual f de x, fíjense. Entonces, si nosotros tenemos una curva, que se voy a decir así, y de x igual f de x. Bueno, hay quien le quita este y, vamos a quitarle esa x para que ustedes no se confundan. Y igual f de x. Pero aquí hace falta agregarle otra cosita, coma. No, vamos a dejarlo así. Bien. Entonces tengo una curva escrita usualmente y igual f de x. Entonces su curvatura k va a ser igual al valor absoluto de
y es segunda, entre nos vamos a chuletearnos este y lo pegamos acá. Lo que sale. Entonces fíjense, cuando tenemos una curva descrita por esta ecuación y en función de x, una forma de calcular su curvatura es usando esta fórmula. Nuevamente, repito, pueden usar esta otra vez. O pueden usar esta también. Esta fórmula se deduce a partir de acá. Y se deduce que ustedes toman x igual a x. O sea, la curva parametrizada por ella misma. Entonces, si yo tengo una curva descrita por esta ecuación y x en función de x, o sea, parametrizada por ella misma, ustedes pueden sustituir esto acá y obtienen esta fórmula de la curvatura. También podrían definir un r de x como x, y, 0 y usar esta otra vez. Pero como yo les digo, eso es a gusto del consumidor. O sea, que lleven toda esta formulita de curvatura. Bueno, ya les iba a decir que la copiaron. Bueno, entonces ya tenemos la fórmula de curvatura. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, aquí la pregunta. Sí, voy. Dime. Yo tenía una pregunta, en las fórmulas que nos acaba de dar para calcular la curvatura, ¿dónde es módulo y dónde es valor absoluto? No, Porque- fíjate, bueno, no. Fíjate, aquí, en este caso, es módulo. Bueno, valor absoluto, no, tú hablarías de norma. Ajá, exacto. No, bueno, pero acuérdate que siempre que tengas vectores, tú no hablas de módulo, hablas de norma. ¿Te das Exacto, de cuenta? magnitud, ¿no? Sí, la raíz cuadrada, todo eso, sí. Pero aquí es el valor absoluto. Suponte que aquí te queda, tú hiciste tu cuenta, te quedó -3. ¿Cuál es el valor absoluto de -3? 3. 3. ¿Ves? Claro, la pregunta es, o sea, si uno va más a matemática, tú tendrías que remitirte a decir, bueno, pero ¿cómo que el valor absoluto de -3 es 3? Bueno, usar la definición o también decir que es la raíz cuadrada de tal cosa al cuadrado. Claro. ¿Ok? Pero siempre que tengas vector, tú usas la norma. O sea, hay una diferencia, eso lo usa uno en álgebra lineal, de diferencia entre norma y módulo. O sea, una diferencia muy sutil. Cuando yo lo tenga, me recuerde, se lo voy a enseñar. Pero tu pregunta vale y gracias. Chévere, entonces donde aparezca la función, utilizo el valor absoluto y donde me maneje con vectores, me manejo con la norma. Sí, porque fíjate que inclusive, si uno es medio masoquista, bueno, yo puedo, si aquí me queda -3, yo puedo escribirlo como un vector, -3,00. Y calcularle su norma, ¿te das cuenta? Y te va a dar lo mismo, porque te va a quedar raíz cuadrada de -3 al cuadrado. Eso es valor absoluto de -3, eso es 3. Pero bueno, eso ya es irse por otra, como dice por ahí, como dice, es irse por la tangente. Chévere, profe, gracias. No, a la orden. Recuerden que ustedes ya se van a graduar, ya tienen que estar pilas. Bien, entonces queremos calcular la curvatura de una curva. Fíjense una cosita, ¿no? Yo no les he hablado de, Jorge, no les he hablado de torsión.
Ok, déjame un momentico regresar a calcular la curvatura porque necesito ese concepto. Bien, este dibujito me quedó chévere, pero córrelo. Fíjense, nosotros, ustedes como ingenieros, sobre todo la gente que hace ingeniería mecánica, ingeniería civil, tienen que manejar dos conceptos, el de curvatura y el de torsión. Vamos a ver el concepto de torsión un momentito. Porque tengo un planito acá, entonces fíjense. Voy a borrar acá. Me está dañando el dibujo. Entonces tenemos una curva. Entonces fíjense, la torsión de una curva es la medida del levantamiento de esa curva respecto de un plano. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cómo sé yo que una curva es plana? Primero ver si puedo demostrar que está contenida en un cierto plano o le calculo la torsión a esa curva. Si me da 0, está contenida en un plano. Si me da distinta de 0, no está contenida en un plano. Eso es lo bueno de trabajar con torsión. Y con torsión se hace modelo, pero no lo estudiamos mucho en este curso. Eso les quería decir. Bueno, entonces queremos hallar la curvatura generada por este vector posición. Bien, entonces lo primero que hacemos es calculamos R', su norma, el vector tangente unitario. Aquí las cuenticas pueden ser un poco horrorosas. Fíjense, esta derivada pareció fácil, pero es la derivada de este cociente. La derivada de este, perdón, que es la que nos da acá. Y luego a esto hay que calcularle la norma que nos dio esto. Y luego hacemos el cociente. Cada t, fíjense que estamos tomando una de las primeras fórmulas. 2 entre t cuadrado más 2 al cuadrado. Aquí hay que echar lápiz, señores. Tienen que sentarse a trabajar en esto. Bien, pruebe que la curvatura de un círculo de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado es constante y vale 1 sobre r. Bueno, usemos la parametrización usual. Una de las parametrizaciones, r coseno, r seno, tienen que decir dónde va el parámetro y vamos a usar esta fórmula. Ahí está hecha las cuentas y le queda que la curvatura es 1 sobre r. Entonces ya hemos calculado la curvatura de un círculo, hemos demostrado, fíjense que esto es importante, ¿no? Ustedes acaban de demostrar, y era de esperarse, que la curvatura de un círculo es constante. Y eso está claro, fíjense. Por donde uno se desplace, siempre va a tener el mismo valor. Eso no pasa, por ejemplo, con esta curva. Uno puede ver que aquí tiene una curvatura muy aguda y aquí vamos a decir así, tiene una curvatura bastante suave. Entonces, aquí no podemos decir que la curvatura es constante. Esta curvatura varía. Bueno, de esta manera hallamos el vector, la curva. Hemos demostrado que la curvatura de un círculo de esta manera es constante. Bueno, vamos a hablar ahora de plano normal, plano binormal. Y vamos recordando lo que hicimos hace ratito. Fíjense, nosotros hace ratito dijimos lo siguiente, que teníamos, bueno, yo lo borré.
nosotros teníamos una curva y dijimos que en un punto cualquiera de la trayectoria de una partícula sobre dicha curva, nosotros le podíamos asociar tres vectores. Un vector tangente, no lo estoy llevando tan tangente, pero bueno, como dicen por ahí, imaginador. Un vector normal asociado y un vector que es perpendicular a estos dos vectores. Ajá, pero fíjense, entonces me dicen un vector que es perpendicular. Ya me está hablando de planos. Entonces vamos a ver qué plano conseguimos con este vector que es perpendicular a otros dos. Bueno, resulta que si nosotros tenemos dos planos y tenemos una curva que entra a este plano, entonces vemos una curva que entra a este plano. Esta curva tiene asociado un vector, que es el vector R' de t. Que ese vector es lo que se llama el vector director. Les debo la flechita arriba, después se las pone. Listo. Entonces, este vector acá, fíjense, es el vector director del vector posición. O sea, el vector director de la curva, pues, de la recta tangente a la curva. Ese vector es normal a este plano. Entonces, este plano que está acá, lo vamos a llamar plano normal a la curva C y siempre en un punto P. Entonces a esto lo llamamos plano normal, a este planito, este que está aquí, plano normal a nuestra curva C. Entonces, tenemos acá ya. La curva entra por este plano, sale por acá, le podemos asociar a su recta tangente, o vamos a decirlo ya, pues le podemos asociar un vector director R' de t. Este vector va a ser normal al plano P, al plano en un punto P. Claro, ese es un punto de la curva. P es un punto de la curva. Entonces, fíjense, si ustedes tienen un punto y un vector normal a un plano, pueden conseguir la ecuación del plano. Y ese plano, en este caso, se va a llamar plano normal. Asociado
a este plano, asociado a esta curva, tenemos otro planito que viene por acá. Voy a hacer un poquitico más pequeño. Bien. Este plano sobre el cual la curva reposa se llama plano osculador. Que también le dicen, bueno, perdón, el nombre, en realidad el nombre de él no es plano osculador. Este es el plano osculador. En realidad el nombre de él es plano binormal. Vamos a ver por qué se le dice plano binormal. O sea, que ustedes le digan plano osculador o plano binormal es lo mismo. Entonces, asociado a una curva tenemos su plano normal a la curva, y su plano binormal. Vamos a repasar un momentico cómo hallar la ecuación de un plano. Voy a borrar estas ecuaciones acá, pues acuérdense que aquí tengo que borrar porque no pago. Como no pago, solamente tengo derecho a 5 pizarrones. Entonces tengo que estar cuidando. Entonces fíjense, el plano normal, vamos a escribirlo acá. Nosotros tenemos dos planos. El plano normal y el plano binormal. Bien. El plano normal tiene como vector normal, ya lo dijimos, R' de t. ¿Qué pasa con el plano binormal? Bueno, el plano binormal tiene como vector normal al vector binormal. Entonces, plano normal tiene como vector normal el vector binormal. Y acuérdense que el vector binormal, lo dijimos hace ratito, pero vamos a recordarnos, es el vector que es igual al producto cruz del tangente unitario con el normal principal unitario. Entonces, el vector binormal es el producto cruz del tangente unitario con el normal unitario. Entonces, si ya nosotros tenemos un vector normal, ya sea esta o el vector normal a la curva, se acuérdense que plano normal a la curva. Este es plano binormal. Entonces, si tenemos un punto y un vector normal, podemos hallar la ecuación de un plano. ¿Cómo se halla la ecuación de un plano? Vamos a recordar. Bien, la ecuación de un plano es de la forma, fíjense, x menos x sub 0
por A más y menos y sub 0 por C más Z menos Z sub 0, perdón, aquí es B, y aquí es C, igual a C. Esta es la ecuación de un plano que ustedes estudiaron en Matemáticas 3. X menos X0 por A y menos Y0, donde el vector normal es igual a A, B, C. Este es el normal. Y el punto P es el punto X sub 0 Y sub 0 Z sub 0. Entonces fíjense, para hallar la ecuación de un plano, siempre nosotros necesitamos un punto y un vector normal a ese plano. Perdón, aquí puse puntico, después me regañan. Bien, entonces necesitamos un punto y un vector normal. Que el vector normal sea el binormal, o sea, R' de t, no me importa para hallar la ecuación del plano. Si el vector normal es el binormal, la ecuación del plano que calculo se llama el plano binormal o plano osculador. Si mi vector normal es R' evaluado en t sub 0, se trata del plano normal a la curva C. Entonces tienen que hacer la diferencia entre ese par de conceptos. Y acuérdense que siempre, vamos a irnos acá, voy a borrar el... Yo tengo una pregunta. Ya voy, un momentico. Cero, doctor Cero, dime, gordo. Ajá, dime. El vector normal del plano binormal, ¿cuál sería? El vector normal, Del plano binormal. el vector binormal, el BDT, fíjate que aquí te lo escribí, hija mía. Aquí te lo escribí. Bueno, yo creo que ya borré esa pizarra. No, te lo vuelvo a escribir, fíjate. El plano binormal, no, vamos a escribirlo acá. Vamos a escribirlo acá para que lo veas. Fíjate, míralo acá, ¿ves? ¿Lo ves? ¿Quién me habla? Ariana. Sofía. Sofía. No, profe, Ariana no. No, está bien. No sé, pues. O sea, digo Ariana porque es la que veo, o sea, acuérdense que uno funciona en base al lenguaje. La primera letra que uno aprendió fue la A. Bueno, Sofía, acuérdate, aquí está, mira, el vector normal para el plano binormal es el vector binormal. ¿Eso te queda claro? Sí, profe. Gracias. Ok, y bueno, respondiéndote a ti, porque también eso ayuda a tu compañero. Para el plano normal a la curva, no se confundan. Para el plano normal a la curva, se lo voy a escribir acá. Vamos a escribírselo a los muchachos. Plano normal a la curva C o a una curva C. Siempre sigo a la curva, estoy diciendo que esa es a una curva C. La C mayúscula. Ok, te fíjate, aquí le vamos a meter una flechita. Aquí
aquí vamos a tirar un flechazo. Okay. Entonces, fíjate que aquí el plano normal a una curva C no me deja aquí trabajar. Bueno, vamos a hacer una cosita más sencilla. Okay. Vamos a escribir acá. A ver. El vector normal a el plano a una curva C es la derivada del vector posición. Okay, yo creo que aquí sí le puedo meter la flechita. Perfecto. Entonces fíjense. Vamos a ver si puedo todo esto englobarlo aquí para que lo vean más grande, porque yo sé que ahí no me lo van a ver. Perfecto. Entonces fíjense, el vector normal al plano normal a una curva C es R' de t. Y aquí vamos a escribir lo otro. El vector, oye, me cambió el estilo de letra. Bueno, no importa. El vector normal del plano, vamos a decirlo así, del plano osculador, el plano que besa, es, ¿okay? Ponerle la flechita, y acá es B de t igual B de t cruz N de t. Entonces creo que ahí está claro. Fíjense, el vector normal al plano normal a una curva C es R' de t, o sea, la derivada del vector posición. El vector normal del plano osculador o plano binormal es el vector binormal, B de t. Entonces, con cualquiera de estos dos consiguen la ecuación del plano que ustedes buscan. ¿Está bien? Eso queda claro, ¿cierto? Sí, profe, gracias. Sí. No, a la orden. Por favor, hagan la pregunta porque acuérdense que yo estoy experimentando con esto, ustedes también. Jorge no tiene más nada que hacer si no está metido haciendo estas cosas. Bueno, ejemplo. Bueno, aquí las cuentas son bastante fuertes. Hay de las ecuaciones del plano normal y el plano binormal a una curva C, a la curva C que es generada por este vector posición. Por lo general tenemos aversión a las funciones trigonométricas, cuando vemos senos y cosenos, todo eso. Bueno, de hecho yo me acuerdo que tenía un estudiante, yo di 8 años de clase en la Facultad de Ciencia, en la Central. Tenía un estudiante, bueno, que el estudiante era muy copión, pues. Se copiaba tanto que yo no sabía qué hacer, hasta que un día le dije, mira, fulanito, ¿por qué tú te copias tanto? No, yo soy nervioso y todo, y cuando usted pone senos, yo me pongo nervioso cuando veo senos. Bueno, depende de lo que uno vea, ¿no? Bueno, total, el muchacho le dije, bueno, mira, le dije, cuando tú te gradúes, te van a entregar una copia del título. Bueno, entonces fíjense, cuando nosotros tenemos senos y cosenos, las cuentas se pueden simplificar. Claro, siempre y cuando sean del mismo ángulo. Inclusive haciendo ángulos diferentes, no puede ser manipulaciones. Pero si son del mismo ángulo, tienen los mismos coeficientes, las cuentas salen rápido.
Entonces, bueno, queremos hallar el plano normal y el binormal. Entonces, para el plano normal, simplemente la derivada del vector posición evaluada en t. T se lo pueden dar o le dan el punto. Acuérdense que yo le enseñé, dado el punto, dado un punto particular de la curva y un punto general de la curva, podemos hallar el valor de t. En este caso, t igual pi. Y simplemente evaluamos r' en pi y conseguimos el vector normal al plano normal de la curva. Y viene dado por este producto. X menos el punto inicial, menos el primer punto, menos el segundo, menos el tercero, la componente, perdón. Producto punto con este vector. Y este le va a dar, este es el plano normal a la curva C. Plano normal. Para el binormal la cuenta es más complicada. Tenemos que hallar t de t, que es r' entre su norma, se hace la cuentica, se evalúa en pi y se obtiene este vector. Esto no es producto, yo tengo que poner una coma ahí. Calculamos el vector normal principal como t' de t entre la norma de t' de t. Hacemos esa cuenta y llegamos acá. Evaluamos en pi. Fíjense que estas cuentas van a quedar sencillas porque la norma, cuando la calculo en la raíz cuadrada, y seguro que le va a quedar un seno cuadrado más un coseno cuadrado y las cuentas son fáciles. Evaluamos en n de pi y obtenemos el normal principal en t. Hacemos el producto cruz, que esto lo engorroso, tienen que calcular el determinante, y este es el vector binormal. Entonces fíjense que aquí se lo queda la ecuación del plano binormal, este producto, y nos da esto. Y aquí les hago la gráfica. La voy a mejorar porque a mí no me gusta que GeoGebra un poco complicado aquí. Y esta es la curva. Aquí está el plano. Hay que ver cuál es el plano. Esto se lo voy a hacer mejor. Pero aquí tienen los dos planos y la curva. Con Maple queda mejor, Maple queda mejor. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Hemos explorado el concepto de curvatura, el concepto de torsión. Y bueno, estamos listos. Para el examen de Profe. mañana, voy. Dime. Hola, profe, ahorita sí es Ariana. Vamos a tener otro meet para resolver las dudas, como el que tuvimos la otra vez. Bueno, pero será esta tarde a las 6. Ok. Bueno, gracias, Bien. profe. Sí, hay una muchacha que me dijo a las 7 y ustedes, ella se va a conectar y ustedes me escriben y les mando el link. ¿Está bien? Okay. ¿Tienen alguna otra pregunta?